Bien, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 5 en esta tarde. Mateo capítulo 5 para escuchar a Dios hablar. Mateo capítulo 5 del 1 al 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se acuerdan que esto fue lo que vimos el domingo pasado? Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como hemos podido observar a lo largo de la enseñanza del Sermón del Monte, estas enseñanzas son contrariamente a la mente del hombre natural. Es contrario a lo que el hombre natural piensa, el pensamiento de este mundo. Las características que Cristo exalta acá en el Sermón del Monte son menospreciadas y casi siempre ridiculizadas en este mundo. El mundo exalta a los orgullosos, los que son orgullosos, los que quieren llevarse el mundo por delante, quieren obtener las cosas a todo precio o a cualquier precio, a los famosos, pero no a los humildes, a los que son humildes. El mundo exalta a los que están muy seguros de sí mismos, los que no se preocupan por nada, siempre tienen esa seguridad en sí mismos. Cristo dice que es bienaventurados los que lloran, pero por su condición, cuando se dan cuenta que han pecado contra Dios y que necesitan ser reconciliados con Él, como vimos el domingo anterior. Esos son bienaventurados, esa clase de llanto, de lloro. Entonces, por tanto, hemos notado estos contrastes entre el mundo y los cristianos. Y esto es lo que pudimos ver hasta ahora, en este momento, en el Sermón del Monte. Y no somos de este mundo. Y nosotros al entrar por la puerta estrecha caminamos un camino angosto y cuando vamos por ese camino nos alejamos más y más de la puerta ancha que lleva a la perdición. Entonces ya hemos ingresado en el camino angosto. Ahora Cristo nos dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero se supone que son los otros que obtendrán lo que desean, no los mansos. El mundo dice son los agresivos, los que se llevan todo por delante. Esos son los que obtienen todas las cosas. Y ese es el pensamiento del mundo, los que trabajan voluntariamente. Pero Cristo dice que solo los mansos poseerán la tierra. Acá dice su palabra, los mansos poseerán la tierra. Entonces, amados hermanos, una vez más, llego a una conclusión, o tenemos que llegar a una conclusión. Y les quiero dejar esto, a ver qué piensan ustedes. Hay alguien que nos está mintiendo. O el mundo tiene razón, o la palabra de Dios tiene razón. ¿Quién de los dos tiene razón? Uno tiene la razón. Yo tengo que ver. Si el mundo dice que los agresivos, los voluntariosos, los que son impetuosos, ellos van a obtener todas las cosas y van a poseer la tierra de esa manera, entonces el mundo tiene razón. Pero Cristo dice que son los mansos los que poseerán la tierra. Entonces Cristo tiene razón. ¿Quién de los dos tiene razón? Entonces hay alguien que nos está engañando y esto es algo que nosotros tenemos que estar pensando. Si las palabras del mundo son verdaderas, entonces las de Cristo no lo son. Y si las palabras de Cristo son verdaderas, entonces las del mundo no lo son. Entonces hay que ver quién es el que tiene la razón. Y nosotros hasta ahora hemos visto que Cristo tiene la razón. Que Cristo tiene razón. Y acá no hay un arreglo entre ambas filosofías de vida. No podemos llegar a un acuerdo. Bueno, amoldemos un poco lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Y hagamos todo ahí una ensalada que en vez de echarle aceite, le echamos aceite de auto, pero es aceite, ¿no? Pero no, va a ser un asco. No podemos estar echando algo o queriendo mezclar algo que no tiene nada que ver.
tenemos que estar mirando lo que Dios dice y hacer caso a su palabra. Y por un lado está el lema de las personas del mundo: obtener lo que podamos, como podamos y a cualquier precio. Esa frase es muy conocida, es muy conocida. Para estos, los cristianos, para esos que piensan estas cosas, para ellos los cristianos son unos tontos. Ustedes son mansos, ustedes son humildes. Cristo es una persona con una figura débil. Y el problema es que no conocen a Cristo, no conocen a Dios ni su palabra y están cegados. Necesitan conocer a Cristo, porque cuando conocemos a Cristo y cuando nosotros empezamos a ver esto, las bienaventuranzas y que Dios conoce el corazón del hombre y cómo es el hombre y lo que necesita ser reconciliado por Dios, entonces vemos que Dios tiene razón. Dios tiene razón en su palabra. También es importante ver que en las bienaventuranzas hay una progresión, una característica nos lleva de la mano de la otra. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Mateo ahí capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y el que no es pobre de espíritu no tiene nada que lamentar y no tiene nada por qué llorar por su condición, por no verse pecador delante de Dios. Y el que no reconoce su propia pobreza no puede ser manso, porque es un orgulloso. Entonces una cosa va de la mano de la otra en esta enseñanza que el Señor nos está dejando. No se puede ser una cosa sin ser la otra. Entonces no puedo elegir qué quiero ser. Bueno, yo de acá de esta lista soy manso, pero un llorón yo no soy. Pobre espíritu tampoco soy. No puedo elegir qué quiero ser, sino que esta enseñanza viene, una cosa viene de otra, una cosa viene acompañado de la otra. Si yo no reconozco que soy pobre de espíritu, si yo no reconozco que necesito a Cristo, que estoy en una condición mala delante de Dios, pecaminosa delante de Dios, necesito un Salvador, y ahora me doy cuenta y yo lloro por mi condición de pecador, y ahí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben esa consolación, por ese llanto, por esa actitud que ellos tienen delante de Dios. Entonces ahí cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, nos dice, bueno, una persona que me conoce a mí es mansa, su actitud es mansa. Y eso es lo que hoy vamos a estar viendo. Además debemos notar que todo cristiano posee alguna de estas características en alguna medida, pero todo cristiano necesita crecer en cada una de ellas. Todo cristiano necesita crecer en cada una de estas características. Todos los cristianos son pobres en espíritu, lamentan su condición, son mansos, pacificadores, etc. El que no lo es, no es cristiano. El que no tiene esta condición, entonces no es cristiano. Tiene que tener esta condición, pero todo cristiano tiene que crecer en cada una de estas características. En cada una de estas características. Por ejemplo, no se puede ser cristiano si no comprendemos que somos pecadores delante de Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores delante de Dios. Cada día, nuestra condición, necesitamos a Cristo, su gracia. Cada día esto nos lleva a depender de Dios. Cada día al levantarme, al mirar mi condición, al mirar cómo soy yo, cómo Dios tiene que trabajar mi corazón. Veo tantas fallas, tantas falencias y tengo que decir, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Soy pecador. Por eso, Señor, necesito mortificar mi pecado. Y acudimos a Él y oramos a Él. Y Él es el que en su gracia nos ayuda en nuestras debilidades, nos atiende cada día. Y Él es justo. Y Él es justo para perdonar el pecado de sus hijos y limpiarnos de toda maldad. Él es justo. Y es esa conciencia de que hemos quebrantado la ley de Dios, el pecado que nos lleva a Él. No obstante, a medida que el cristiano va creciendo en su fe, aprende que hay una constante lucha por el pecado. Y por lo tanto también ese lamento también crece a medida que avanza hacia la madurez cristiana. ¿Queremos crecer espiritualmente? Tenemos que mirar nuestra vida e ir creciendo, reconociendo que necesitamos a Cristo. Somos pecadores. Tenemos pecado todavía que mortificar.
Y ahí nosotros vamos a ir avanzando, nosotros vamos a ir creciendo en la gracia del Señor. Y estoy convencido, hermanos, de que hay muchos de nosotros acá que ahora vemos nuestro pecado peor de que cuando nos habíamos convertido. Eso es lo que Dios hace en la vida de un cristiano. Hoy nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, pecamos y nos entristecemos de tal manera, tal vez lloramos de tal manera y decimos otra vez esto, ¿qué me está pasando, Señor? Y nos dolemos y hay un dolor, pero eso es la obra de Cristo en la vida del cristiano y está bien que tiene que estar ese dolor. Ahora, si yo peco y no siento nada, sigo pecando y no siento nada, tengo que examinarme. Señor, estoy en tu gracia, he conocido tu perdón. Peco, Señor, y no siento nada. Me gusta pecar, me gusta lo que estoy haciendo. Tengo que examinarme delante del Señor. Tengo que verme delante de Él, de su palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos convertimos, vimos mal nuestro pecado, pero hemos ido creciendo en esa convicción y por lo tanto ese lamento es mayor. Y bueno, de igual manera todos los cristianos o todo cristiano es manso. Y esta es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos. Pero todo cristiano tiene la necesidad de desarrollar esa virtud en su vida cada vez más. La mansedumbre. Y hermanos, acá la palabra de Dios nos va a estar dando no sé si con un palo, con un hacha, con un garrote, no sé, yo sentí un garrote, ¿no?, en la cabeza. Porque en esto es lo que constantemente el Señor trabaja en nuestra vida, la mansedumbre, la mansedumbre. Entonces, considerando qué es la mansedumbre, tenemos que preguntarnos cómo podemos obtener y desarrollar esta virtud en nuestras vidas. ¿Cómo podemos obtener y desarrollar esta virtud en nuestras vidas? Y vamos a comenzar con una definición. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cuál es el significado de la palabra mansedumbre? Y muchas personas rechazan esta virtud de mansedumbre porque asocian esto con una debilidad de carácter. Es asociada con una debilidad de carácter, la mansedumbre. Por ejemplo, algunas personas piensan que ser manso es ser un cobarde. Ser manso es ser un cobarde. No tenés valor, no tenés agallas. O una persona sin convicciones, que a todo dice que sí para no meterse en problemas. Y eso piensan que es la mansedumbre. No obstante, vemos que el Señor Jesús fue un hombre manso. Jesús fue un hombre manso. Y Jesús tuvo esas características. Jesús era alguien que decía sí a todo. No. Jesús era un hombre manso. Pero él, cuando tenía que hablar la verdad, él tenía que hablar la verdad, aun aunque se oponga a todo el pueblo contra él. ¿Jesús era un cobarde por ser manso? No. Él fue a la cruz. Él se enfrentó a la opresión de este mundo, a las personas. Pero Jesús era manso, fue un hombre manso y sin embargo no tuvo reparo en enfrentarse en una gran oposición en su ministerio. Y lo mismo vemos en Moisés. En Moisés también, ¿acaso no nos dice el libro de Números que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra? Ahora yo le estoy diciendo Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Un hombre que se enojó cuando estaba maltratando a un esclavo y fue y lo mató al otro, al que estaba haciéndole mal, a ese hombre. Pero la Biblia dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, bueno, esto no quiere decir, hermanos, que vayamos ahora. Moisés lo hizo y si Moisés lo hizo y Dios dice eso de Moisés, no es eso la enseñanza. Y recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Jehová. Y cuando bajó vio al pueblo de fiesta, adorando a un becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, ay, qué pena, esta gente se está desviando.
qué lástima, no tienen en cuenta. ¿Eso fue lo que hizo Moisés? No. Moisés tomó las tablas de piedra y las partió contra el piso. El hombre más manso de la tierra. Hombre más manso que había sobre la tierra. Y luego tomó el becerro de oro, lo pulverizó, lo echó sobre las aguas e hizo que el pueblo entero se tome ese agua. Y luego llamó a los levitas y les dijo, ¿quiénes están por Jehová? Imagínense, ellos ya habían visto, rompió la piedra, pulverizó, lo hizo tomar del agua. ¿Quién está por Jehová? Los levitas vinieron, sacaron sus espadas y dijeron, vamos a empezar a matar porque Moisés nos va a limpiar a nosotros. Y dice que ahí Dios obró su justicia y mataron como a 20.000 en un solo día. Y era el hombre más manso de la tierra. También se asocia la mansedumbre con la indolencia. Sos un insensible. Vemos a una persona que ni siquiera se inmuta ante situaciones adversas y pensamos que se trata de un hombre manso. No siente nada. Y decimos, oh, qué manso que es este hombre. No, ese hombre no es manso, es un insensible. No llora, no tiene, su sensibilidad no lo mueve cuando ocurren hechos lamentables en este mundo o en gente a su alrededor. No es manso, él lo hace porque es manso, no, es un insensible y necesita aprender y considerar esa sensibilidad y compadecerse con el prójimo. Y no es lo mismo, porque Cristo lloró sobre Jerusalén, lloró cuando pensaba en Jerusalén. Jesús no era una persona insensible, él lloraba por el pecado de su pueblo, pero él era una persona mansa. Y otros confunden la mansedumbre con una buena educación. Algunos fueron criados o educados para reaccionar sobre cierta dignidad, con cierta dignidad humana en medio del dolor y aún en medio de las ofensas. Son personas diplomáticas. No pasa algo y ni se le mueve el peinado para el costado. Y decimos, es una persona mansa. Y no es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Quién es una persona mansa? Y hasta algunos casos es genético, tal vez generacional. El padre no reacciona efusivamente y el hijo tampoco, y el hijo del hijo tampoco. Entonces decimos que es una familia que son re tranquilitos, son mansos. Y hemos aprendido de nuestros padres y siguen siendo de esa manera. Pero la mansedumbre que nos habla el Señor acá en nuestro texto en Mateo, la podemos ver también o compararla con Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, que habla del fruto del Espíritu. Y este es el fruto del Espíritu. Esto es lo que tiene que tener todo cristiano. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces vemos que acá la mansedumbre es un fruto del Espíritu. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. La mansedumbre es, entonces, si nosotros tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué es entonces la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Alguien ha definido esta virtud o esta gracia como poder bajo control. Poder bajo control. Una persona mansa es aquella que puede sujetar su carácter. Sujetar su carácter. Una persona mansa es capaz de sujetar sus pasiones. Sujetar sus pasiones. En el mundo se dice que una persona de carácter es aquella que es voluntariosa, cuando procura de una forma u otra salirse con la suya o satisfacer sus deseos. Y estos individuos son de carácter fuerte, pero no poseen un dominio propio. Quieren algo y lo van a obtener
y al no poseer ese dominio propio van a avanzar a cualquier circunstancia, pero no son mansos. Son de carácter fuerte, pero no tienen un dominio propio. No se pueden contener, no pueden contenerse. No debemos, hermanos, confundir una cosa con otra, y no es lo mismo tener fortaleza de carácter que poseer un carácter agresivo. Yo soy de carácter fuerte y golpeo todas las cosas y rompo todo porque soy de carácter fuerte. No, yo soy agresivo. Estoy manifestando mi enojo, mi ira, mi agresividad. Y entonces no es lo mismo. Es tal el carácter que tienen, que sus pasiones los domina. Y entonces obran de esa manera. Tienen carácter fuerte y tienen ese carácter de ira y enojo. No tienen fortaleza de carácter, más bien aquel que no tiene esa fortaleza de carácter que se puede contener, saben que son débiles, débiles, porque no pueden contenerse y caen, en su debilidad caen. Entonces son débiles, son voluntariosos porque no pueden. Ellos no pueden refrenar sus impulsos. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios habla mucho acerca del hombre que en su carácter obra de esta manera, a veces con ira, con enojo, con ímpetu. Y Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense qué clara que es la palabra de Dios. El hombre manso, sin embargo, posee esa capacidad. Su fortaleza interior lo ha capacitado para domar ese potro salvaje que lleva dentro suyo. Y ese es un hombre manso. Puede dominar sus impulsos, puede refrenarse a tiempo, puede callarse a tiempo. Y esa es una persona que es mansa. La mansedumbre es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. ¿Escucharon? La mansedumbre es una gracia por medio de la cual somos capacitados con el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Y lo tenemos que tener en cuenta eso. Así que ser lejos un síntoma de debilidad, la mansedumbre es un síntoma de fortaleza. Es un síntoma de fortaleza. Mientras el hombre natural se enciende en sus pasiones en medio de las ofensas, el hombre manso es capaz de controlarla. Aquel que es manso, le dicen de todo, lo están injuriando, lo están calumniando y es capaz de no abrir su boca porque puede refrenarse a tiempo, puede pensar, puede acudir a Dios y puede abrir su boca y puede hacerlo con sabiduría. Pero el hombre que no es manso, ante algo que le dicen, una corrección, ante algo que le quieren decir y que le ofende, reacciona impulsivamente porque es débil, no puede refrenar su ira y su enojo y reacciona y maltrata y dice un montón de cosas. Es débil. Así que lejos de ser ese síntoma de debilidad, la mansedumbre es un síntoma de fortaleza. Dice Martin Lloyd-Jones, un autor ya fallecido, pero muy cercano a nuestros días, dice, la mansedumbre es tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. La mansedumbre es tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Y esta definición encaja perfectamente en el contexto de las bienaventuranzas. En ese contexto. Cuando nosotros vemos que comienza la bienaventuranza, comienza Jesús diciendo de la pobreza de espíritu. Y de ahí se va extendiendo hacia todos los demás. Se es manso cuando se es pobre de espíritu.
Entonces, vemos esa conexión. Se es manso cuando se es pobre de espíritu. Y el hombre orgulloso y soberbio se encuentra en un pedestal que él nunca va a querer ser derribado. Nunca. Siempre está allá arriba. El hombre orgulloso siempre está parado, seguro de sí mismo. Y nunca va a querer ser tirado abajo. Y es el orgullo, es terrible el orgullo. El que es manso, sin embargo, ¿saben dónde está? En el piso. Ya está en el piso. Ya sabe de dónde, lo que era, ya sabe su condición. No está en un pedestal. Es imposible, antes tal vez estaba ahí, pero ahora ya su orgullo fue quebrado, fue destruido, y él ahora reconoce su condición delante de Dios y reconoce que sin la gracia de Dios, no solamente él no puede leer la palabra, no puede orar, sino que ese hombre reconoce que no puede ni respirar sin la gracia de Dios, ni respirar. Necesita constantemente del Señor. Por eso está en el piso, y esto en el sentido no de estar arrastrándose, ay, yo estoy, todo. No, sino que es su condición. Ya no tiene dónde caerse, ya llegó a un lugar que más de ahí no va a ir, para abajo. Ya está, no puede subirse, no puede caerse de ningún lado más, no tiene nada que perder. Como vemos, la mansedumbre comienza con una idea adecuada de uno mismo. ¿Y cuáles son las características de una persona mansa? ¿Cuáles son las características de una persona mansa? ¿Cómo se manifiesta esta virtud en la vida práctica? Y muchas veces pensamos en la mansedumbre en función de nuestra relación horizontal con otros, entre nosotros. Una relación horizontal quiere decir yo con mi hermano. Una relación vertical es Dios conmigo y yo con Dios. Entonces a veces pensamos que la mansedumbre se manifiesta solamente así, horizontalmente, en la forma en que reaccionamos con nuestros semejantes. Pero entonces estamos comenzando mal de entrada. Si creemos que nosotros solamente la mansedumbre se manifiesta horizontalmente. Yo tengo que ser manso solamente con mi hermano y demostrarlo. Entonces estoy comenzando mal. El hombre manso aprende a relacionarse primero ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y luego con todos los demás. Entonces hay que empezar, si creíamos que la mansedumbre se relaciona primero con mi hermano y después con Dios, hay que cambiar ese concepto. Es primero con Dios y después en consecuencia con el que tengo al lado. Aquel que es manso para con Dios, lo será también para con los hombres. Aquel que aprende a ser manso con Dios, va a ser manso con los hombres. El que no es manso con sus semejantes, con las personas que lo rodean en su casa, con las personas que lo rodean en su trabajo, con las personas que nos rodean acá en la iglesia, esta persona debe saber que la raíz del problema se encuentra en una falta de mansedumbre para con Dios. No es que yo soy impaciente con mi hermano, es que estoy teniendo una impaciencia con Dios. El problema es que yo tengo que arreglar algo con Dios. Cuando yo arregle ese problema con Dios, cuando yo arregle esa impaciencia con Dios, entonces yo voy a estar tratando mejor a mi hermano, porque estoy conociendo más a Dios y Dios me está enseñando. Y ahí entonces comienzan a acomodarse las cosas. Y es por allí por donde debemos comenzar. Al considerar una persona mansa debemos verlo en estos dos aspectos. El primer aspecto, una persona mansa, como se manifiesta nuestra mansedumbre ante Dios o hacia Dios. Y en segundo lugar, cómo se manifiesta nuestra mansedumbre para con los hombres. Por lo tanto, vamos a tener que dividir este tema sí o sí en dos mensajes. No vamos a llegar por el tiempo. Y hoy lo que vamos a estar viendo en esta tarde, vamos a ver cómo se manifiesta nuestra mansedumbre con Dios. ¿Cómo se manifiesta nuestra mansedumbre con Dios? ¿Qué significa ser manso para con Dios? Y esa es una pregunta. ¿Qué significa ser manso para con Dios? Bueno, básicamente dos cosas. Significa que tenemos, en primer lugar, que tenemos que estar sumisos a su voluntad
a la voluntad de Dios, y sobre todo cuando nos encontramos en medio de una providencia aflictiva, cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. Y ahí se manifiesta. ¿Qué tan manso sos? A ver, pero para con Dios. Estoy pasando una prueba difícil, estamos pasando por el fuego de la prueba y ahí se manifiesta y vemos qué tan mansos somos con Dios. ¿Quién es una persona mansa para con Dios? Aquella que es sumisa a su voluntad. Sobre todo cuando esa voluntad de Dios nos mete en el horno de la aflicción. Hay aflicción, hay prueba, hay dolor y Dios ahí está trabajando con nosotros. Cuando Samuel le avisó a Elí que sus hijos morirían a causa del pecado. ¿Se acuerdan? Ahí en 1 Samuel capítulo 3. Este hombre se limitó a decir: entonces Samuel le contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es justo, que a él haga lo que bien le parezca. El Señor es soberano, que Él haga lo que bien le parezca. Entonces iba a haber un problema. Los hijos de Elí no estaban haciendo las cosas bien. Entonces nosotros vemos ahí que Dios tiene que estar corrigiendo esa situación. Pero Elí se limita a decir: Dios es justo, es soberano, Él es Señor, Él es el Rey, que Él haga como bien le parezca. Y ese es un hombre manso. O como Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿cómo? Bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Y a veces, hermanos, parece que nunca nos va a pasar algo. Estamos tan seguros que nunca nos va a pasar algo. Estamos tan seguros de nosotros mismos que nunca nos va a ocurrir cosas terribles en nuestra vida. Pero recordemos que tenemos un ejemplo en la vida de Job. A veces estamos tan confiados de cómo nos van las cosas. Nos va todo bien. Andamos bien en los negocios. Andamos bien en nuestra vida. Andamos bien en nuestra vida familiar. Progresan mis negocios. Ando bien económicamente. Va todo de 10. ¿No? Como dice, marchando sobre ruedas. Pero tenemos que tener cuidado porque pueden venir aflicciones. Y ahí en ese momento es cuando es probada nuestra mansedumbre. Job de un día para otro perdió todo. ¿Y cuál fue su respuesta? Esa misma. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ese es el sentir de un hombre manso. El hombre manso guarda silencio ante esa providencia divina. Porque sabe que Dios es bueno, es sabio y que toda cosa que Dios dispone para nosotros siempre es para nuestro bien. Siempre va a ser para nuestro bien. Job atribuyó la gloria a Dios porque no encontró despropósito alguno. Seguramente que se afligió a causa de las noticias. Seguramente se afligió a causa de la enfermedad. Está escrito ahí en el libro de Job y lo podemos ver registrado. Cuando esas noticias empezaron a llegar de golpe, una por una, porque Job no era un insensible. Job obviamente que se dolía en estas cosas, y prueba de ello es que este hombre rogaba a Dios que perdonara a sus hijos si en algo habían pecado contra él. Mire si no se preocupaba Job. Él hacía eso siempre. Aún así Job guardó silencio ante el Señor en ese momento. Job consideró la sabiduría divina y llegó a la conclusión de que no era digno de Dios, que él no era digno de Dios y que Dios obraba con un propósito determinado, con un propósito eterno, un propósito determinado. Ahora la pregunta, ¿cuál fue ese propósito? ¿Cuál fue ese propósito? Bueno, en el momento el tema es chocante porque Job, cuando le empezó a ocurrir todo eso, él no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía de ese encuentro celestial, podríamos decir así, entre Satanás y Dios.
A Job le empiezan a venir todos los problemas sin que Dios le avisara. Entonces él nunca se entera. Pero así es el Señor. No digo que el Señor nos va a sacar todo de golpe. El Señor sabe y Él es nuestro proveedor. Nosotros tenemos que estar confiados en Él. Nosotros tenemos que confiar en Él. Que todo lo que nosotros pasamos siempre es bueno. Aún aunque no lo entendamos, es bueno. Si el Señor nos hace pasar, nos mete en ese fuego de la prueba, es bueno. Él nos está moldeando, Él está trabajando con nosotros. ¿Por qué Dios hizo todo esto con Job? Y porque Dios también es Dios y no hay otra explicación. Hoy cantábamos, ¿no? Romanos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién puede decirle a Dios qué estás haciendo? ¿Quién puede decirle a Dios te estás equivocando? Dios siempre hace las cosas y las hace bien, siempre bien. Y acá aprendemos algo en Job, que Dios sabe lo que hace siempre. Y nosotros muchas veces decimos que confiamos en Dios. Y muchas veces cuando suceden cosas que Dios las permite, nosotros descansamos en nuestra propia sabiduría. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Dios obra en nuestras vidas y si vemos algún propósito bueno en la forma que Dios obró en cierta situación, decimos, ¡oh, qué sabio que es Dios! Hizo las cosas de este modo. Gloria a Dios. Soberano es el Señor. Grande es el Señor. Qué bueno que el Señor hizo esto. Era su voluntad. Qué bueno. Pero entonces Dios permite que atravesemos por una situación que no parece tener, como decimos, ni pie ni cabeza. Y pasa muchas veces, más de las veces que nosotros creemos. Una situación que desafía nuestros razonamientos, no entendemos. ¿Y qué decimos? ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué Dios me está pasando esto ahora, en este momento? Pero es en ese preciso momento que sabremos de verdad si creemos en la sabiduría de Dios o no. Y es en ese momento que es probada nuestra mansedumbre. Y es en ese momento que somos probados delante de Dios. Y muchas veces confiamos en Él si en su obrar satisface nuestra lógica. Confiamos en Él. Si Dios obra y en su obrar entra dentro de mi lógica racional. Ah, sí, esto está haciendo Dios. Es como decirle a Dios, sí, Dios, coincidiste con mis pensamientos. Lo que yo pensé lo estás haciendo. Estamos bárbaros, de 10. Lo que quiero decir es que confiamos en nuestra lógica y no en Dios. Cuando pensamos de esa manera, estamos confiando en mi lógica y no en Dios. Y tenemos que confiar en Dios. Y lo que es peor, estamos detrás de lo que Dios pueda darnos y no de Dios mismo. Empezamos a escarbar y empezamos a ver, al final yo quiero todo lo que Dios me puede dar de bueno y lo malo no lo quiero. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Entonces tenemos que examinarnos y ver cómo Dios tiene. ¿Ven que la mansedumbre no es que comienza horizontalmente? Es un problema que tenemos con Dios, que tiene que ser solucionado con Dios. Nuestros sentidos justificarán la forma que Dios está obrando con nosotros siempre y cuando estemos siendo colmados de beneficios. Decimos, cuán bueno es Dios que me devolvió la salud. Cuán bueno que es Dios. Claro, me sanó. Un beneficio para mí, decimos que Dios es bueno. Y verdaderamente Dios es bueno. Pero yo lo estoy adorando por el beneficio, no porque Dios es bueno. Porque me devolvió la salud. ¿Cuán sabio fue que permitiera que ocurriera de este modo las cosas y yo pudiese obtener tal o cual beneficio? ¿Adoro a Dios por su inmensa bondad y misericordia? No, adoro porque Dios hizo esto de esta manera. Entonces, ahí no estoy adorando a Dios, estoy adorando los beneficios que Él me da.
Entonces, si Dios hace esto de esta manera que a mí me gusta, Dios es bueno y sabio. Ahora, cuando Dios obra de una forma contrariamente a lo que yo pensaba, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué es? Ya te estás olvidando de mí, Señor. ¿Por qué me está pasando esto? No estamos dándole la gloria a Dios. Pero cuando ese mismo Dios envía a nuestras vidas providencias aflictivas, entonces nuestra carne comienza a murmurar contra Él. Nuestro pecado se levanta sobre nuestras almas, tratando de poner dudas sobre las buenas intenciones de Dios. Y aún sobre su sinceridad para con nosotros. Y es en ese momento, mis amados hermanos, que podemos examinar nuestro corazón para ver si realmente amamos a Dios por lo que Él es o si le amamos por las cosas que Él nos da. ¿Lo amamos a Dios por lo que Él es o lo amamos a Dios por los beneficios y favores que Él me da a mi vida cada día? Y es una buena pregunta para hacernos, para examinarnos. Es una buena pregunta para... Sí, no lo cree mi esposa. Dice, ¿qué? Pero es verdad. Por eso, es así, hermanos, es así. A veces amamos a Dios por los beneficios y no por lo que Él es. Y ese fue el razonamiento que Satanás le presentó delante de Dios con respecto a Job, volviendo al caso de Job. Fíjense que Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Lo que le está diciendo ahí, vamos a ir ahí un cachitito al libro de Job. Job capítulo 1. Versículo 10. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Job dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿Acaso, esto quiere decir, acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Eso dice una versión. Le está diciendo Satanás a Dios eso, que Job lo iba a maldecir, porque lo estaba poniendo a prueba, diciéndole que Job lo amaba a Dios, no por lo que Dios era, sino por todo lo que tenía. Entonces, ¿Dios qué hace? Le da ese permiso a Satanás. Tócale todo. Y eso es como Dios siempre, Él gobierna todo y siempre le dice a Satanás hasta dónde. Aún al día de hoy, hasta dónde. Siempre Dios se sirve de Satanás. Satanás no es que puede hacer lo que quiera, siempre lo va a hacer de acuerdo a lo que Dios le dice, los límites que Dios ya le ha impuesto. Entonces acá vemos que Satanás le está diciendo, él te va a estar diciendo, la teoría de Satanás era que Job era un interesado. Job es un interesado. Le está diciendo básicamente así, un interesado que no amaba a Dios, sino más bien a los bienes que había obtenido de él. Y es únicamente en los tiempos de aflicción que podemos conocer dónde está nuestro corazón en ese sentido. Job fue probado en esto y él salió aprobado. Él fue un hombre de integridad. Él fue un hombre íntegro. Mis amados hermanos, cuando nuestro intelecto es retado por la forma en que Dios está obrando, nos vemos obligados a fijar nuestra vista en Dios, siempre en Dios, y no en nuestros dones ni en sus beneficios. Es en ese momento que vemos aún, sin poseer esas cosas materiales, físicas, Dios debe ser adorado por quien es. Por quien es. Siempre. Y eso es precisamente lo que un cristiano manso hace. Adora a Dios en todas las circunstancias. Él guarda silencio ante las disposiciones de Dios. Y en primer lugar porque sabe que no merece nada bueno. No merece nada bueno. Y en segundo lugar porque sabe que Dios
su Padre en su gracia y bondad no le va a dar nunca nada malo. No posee nada bueno, pero sabe que Dios nunca le va a dar algo malo. Dios nunca nos va a dar a cada uno de nosotros algo malo. Dios nunca nos va a dar a nosotros algo que nosotros no podamos soportar. Y es Él el que lo dice, y es Él el que lo promete. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar. ¿Pero qué nos hace esto? Acudir a Él, a su gracia, humillarnos y ser mansos. Ser mansos. Esa es una disposición de ser mansos. Son estas dos cosas que mantienen tranquilo el corazón de un hombre manso. Job, en Job capítulo 23, versículo 10, dice él, fíjense lo que declara Job. Él conoce mi camino. Yo no conozco el de él. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Él conoce nuestro camino. Él conoce nuestro camino. Y eso es mansedumbre para con Dios. Eso es la mansedumbre para con Dios. Es ese silencio del alma. En el Salmo 39 David estaba pasando por un tiempo de mucha aflicción, pero en medio de ese dolor y aflicción, este hombre sabio sabe mantenerse en quietud. Dice en el versículo 9 del Salmo 39, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Ese es un hombre sabio, otro hombre sabio. Se cayó delante de Dios. No abrió su boca, tiene que poner estas dos disposiciones. Ya con poner enmudecí era suficiente. Pero él dice, no solo enmudecí. Él estaba callando su vida, lo que interiormente él se estaba diciendo inclusive. Enmudecí, no abrí mi boca, no dije nada, porque tú lo hiciste, Señor. El Señor lo había hecho. Y entonces nosotros tenemos que ver que a veces no tenemos que hacer que las dudas ahoguen nuestra alma. Que eso es lo que a veces pasa. Que descansemos en el hecho de que Dios está al control de todas las cosas. Que Dios está al control de todas las cosas. Confiar en Él aunque yo no lo entienda. Y eso es mansedumbre hacia Dios. Eso es mansedumbre hacia Dios. Tener esas convicciones. Pero la mansedumbre hacia Dios no se manifiesta únicamente en sumisión a su voluntad, sino también en el espíritu sensible a su palabra. El hombre manso, la mujer mansa es sumiso y flexible. En palabras más sencillas, procura conformarse a la mente de Dios. Procura conformarse a la mente de Dios. Cuando este hombre o esta mujer descubre que tiene deseos diferentes a los deseos expresados de Dios, expresados en su palabra, este hombre se levanta contra sus corrupciones, no contra Dios. Y este hombre no pelea con Dios, pelea consigo mismo, con su interior. No se las agarra con Dios, dice, no, soy yo, mis pensamientos, mi carne, mi pecado. Y comienza a luchar. Y es esa lucha interna. Y eso es lo que hace un cristiano. No se la agarra con Dios. Él mira su vida, su pecado, su corrupción. No le está haciendo caso a la palabra, no se está hablando verdad a sí mismo. Hablarse verdad de lo que dice la verdad de Dios se llena de verdades de otros lados, mentiras de Satanás. Y él, sin embargo, por otro lado, el hipócrita se molesta porque Dios demanda cosas muy duras siempre. Demanda cosas muy duras. El cristiano se queja de lo malo que es, de lo difícil que es someterse a la voluntad de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, dice una versión, pero acá dice en la Reina Valera mansedumbre. La palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Cómo tiene que ser recibida la palabra de Dios? ¿Cómo tiene que ser recibida? Con mansedumbre, con humildad. La mansedumbre es necesaria para que la palabra de Dios pueda encontrar cabida en nuestro corazón. Es necesaria la mansedumbre.
Hermanos amados, el asunto no consiste solamente en exponernos a la palabra de Dios, sino que consiste en tener un corazón manso para recibirla. Tener un corazón manso para recibir esa palabra. Y ahí está la clave. La mansedumbre se opone al espíritu rebelde que se opone en contra de las Escrituras. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, una de las cosas que hace es dar convicción de pecado. Es dar convicción de pecado. Y cuando un hombre que carece de mansedumbre se da cuenta que su pecado ha sido expuesto por la palabra de Dios, ¿cómo reacciona? Airado, con ira, con enojo. Porque lo quieren tirar de ese pedestal donde está, su orgullo. Mientras David cayó postrado ante las palabras de Natán, cuando fue ese profeta, cuando fue a amonestarlo, cayó arrodillado al ver que Natán, su profeta, descubrió su pecado. Después tenemos otro hecho de Acab, cuando él se molestaba continuamente con Micaías. Micaías, ¿por qué se molestaba? Porque Micaías le profetizaba lo que Dios estaba diciendo. Pero Acab decía, este hombre no me profetiza bien, porque cada vez que habla me hace ver mi maldad, cada vez me hace ver mi pecado. Entonces no hay una mansedumbre para recibir esa palabra. Hay una oposición. Y entonces vemos que uno reaccionó con humildad al ser descubierto en su pecado, y el otro con soberbia, con soberbia. El hombre soberbio está resuelto a no escuchar, a no dejarse moldear por la palabra de Dios. Y no importa cuántos sermones se prediquen, cuántos mensajes se prediquen, él se dispuso a hacer las cosas como a él le parece, porque no es un hombre manso, no es un hombre manso. Y hay corazones que son así. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que examinar nuestro corazón, porque nuestra tendencia siempre es no querer escuchar la corrección, no querer escuchar la palabra de Dios, las advertencias de Dios. Entonces tengo que tener cuidado. Cuando Jeremías el profeta reprendía la locura de Israel, esto es terrible, hermanos. Yo cuando leí esto, digo, ¿cómo puede ser? Y después cuando me miré a mí mismo dije, sí, puede ser. Es Jeremías capítulo 2, versículo 25. Fíjense, noten ahí. Vamos a ir un cachito ahí a Jeremías, capítulo 2, versículo 25. Dice, estos hombres se negaban a escuchar y ellos decían, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Impresionante lo que esta gente estaba dispuesto, resuelto a hacer. Le venían a decir una palabra, Dios le estaba hablando y ellos mismos decían, cuando Dios le decía, guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Le estaban diciendo, quiero pecar y me gusta pecar. Quiero seguir lo que yo quiero. Fíjense lo que decía, no importa lo que digas, predicador. No importa lo que me estés diciendo de parte de Dios. Yo voy a seguir haciendo las cosas a mi modo. Eso le estaban diciendo. Tremendo. Por supuesto que algunos cristianos no lo dicen tan abiertamente, ¿no? O con tanto desagrado. Pero argumentan en su interior hasta que encuentran una buena justificación de pecado. Podemos decir que esto tal vez hoy no se aplique a ninguno de nosotros. Podemos decir, no, pero esta barbaridad no se aplica a mí. Eso yo no lo sé. Yo conozco mi vida, yo conozco mi corazón y le pido al Señor que me examine, lo estoy conociendo porque es engañoso, es perverso. Y cuando leo esto digo, ¿puedo ser yo? ¿Puedo ser yo que diga esto? Que tu palabra una y otra vez me esté hablando algo y yo diga, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, porque está bien Dios. Cada uno de ustedes conoce su vida y tiene que examinarse también. Pero si digo, esto no se aplica a mi caso, yo no soy de esta forma, hermanos,
no tenemos mansedumbre. Eso hay que decirlo. Nos falta mansedumbre entonces. Más adelante dijo el pueblo a Jeremías, y si acá mordieron la banquina, en Jeremías 44 descarrilaron completamente el pensamiento de estos hombres. Jeremías 44, 16. Fíjense lo que somos capaces de decir. Jeremías 44, 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Es impresionante. Aparte es terrible. ¿Qué están haciendo estos hombres y estas mujeres? ¿Qué están diciendo? Pero ahora yo miro a mi vida y digo, ¿qué soy capaz de decirle a Dios? De pensar en mi interior estas cosas. Soy capaz de hacerlo. De decirle algo como que hemos tomado la determinación de seguir nuestro propio consejo y nada ni nadie nos hará cambiar de parecer, Dios. Eso es lo que esos hombres estaban diciéndole acá. No les importaba nada. Y eso es lo opuesto al espíritu de mansedumbre del que habla Santiago en su epístola, cuando habla del fruto del espíritu. Sin ese espíritu de mansedumbre, hermanos, no tendremos los beneficios que deben derivarse de la palabra de Dios. Podemos venir domingo tras domingo a la iglesia y seguir haciendo las cosas a mi manera. Puedo escuchar los mensajes, pero yo hago como quiero. Como acá, como Jeremías. Hago como quiero. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Porque no somos mansos. No somos mansos. Y ese hombre carece del espíritu que caracterizó también a Cornelio. ¿Recuerdan Cornelio? Aquel gentil que mandó a buscar al apóstol Pedro. Este hombre era justo, pero aún así no conocía la fe del evangelio. Entonces él lo manda a buscar a Pedro, ahí en Hechos capítulo 10, versículo 33, cuando Pedro se encontró con este hombre, él ya había reunido a toda su familia. Y este hombre estaba pidiéndole ayuda a Pedro. Aun cuando Pedro hace una introducción a su mensaje no muy buena, porque le dice que él no había tenido deseo de venir a ellos porque no se iba a juntar con ningún inmundo. No es una buena introducción para que alguien captar la atención, ¿no? Ya no tenés. Entonces, aún así Cornelio, él se mantuvo a escuchar, él junto a su familia, a los que él había invitado a su casa, se mantuvo para escuchar la palabra de Dios. Y las palabras que Cornelio le dice es, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y ese hombre es un hombre manso. Esa es una característica de un hombre manso. Este hombre con los otros que estaban allí para ser expuestos a la palabra de Dios. Y esta es la característica de los hombres y mujeres mansos que asisten a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Que asisten a la iglesia para escuchar la palabra de Dios con ese espíritu. Y hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado de que no nos pase el tiempo, los años y escuchemos una y otra vez mensajes, lo que se nos expone en las escrituras desde acá, escuchar mensajes de matrimonio, mensajes de familia, mensajes sobre una vida de santidad y nosotros sigamos siempre siendo lo mismo. No haya un cambio. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Porque podemos estar rechazando la palabra de Dios una y otra vez. Una y otra vez. No nos examinamos, no estamos viendo, no nos estamos mirando a nosotros. Y tenemos que tener cuidado de no encontrarnos, que la palabra de Dios no encuentre cabida en nuestro corazón. Eso no es de alguien que es un cristiano manso. Dice el salmista en el Salmo 25, capítulo 8. Salmo 25, 8. Bueno y recto es Jehová,
Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, Dios no se molesta en enseñarle su voluntad a un hombre o a una mujer soberbia. Si es soberbio, Dios no se va a molestar en mostrarle su voluntad. Pero ahora noten algo acá, en este salmo, que hay esperanza para el pecador. Dios ha prometido mostrarle el camino. Dice, bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores el camino de aquellos que saben que son pecadores, que se saben pecadores. Entonces Él les va a mostrar el camino. Por eso el Señor es bueno, bueno y recto. Y estas personas que nos habla el Salmo reconocen su condición, reconocen su necedad y por lo tanto no cometen la locura de confiar en sí mismos. Recurren a Dios, te necesitamos, Señor, te necesitamos. Y Dios les muestra el camino. ¿Ven, hermanos, cómo volvemos al mismo punto de las bienaventuranzas? El pobre de espíritu, llorar por el pecado, la mansedumbre, tiene siempre una conexión. La mansedumbre comienza con la pobreza de espíritu y ese es el punto de partida. Si sabemos lo que somos, ya no confiaremos tanto en nosotros mismos y doblegaremos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es mansedumbre con Dios. Y eso es mansedumbre hacia Dios. Y cuando somos mansos para con Dios, lo seremos también en nuestro trato con los demás. Y eso es lo que hablaremos en nuestro próximo sermón, en nuestro próximo mensaje. Pero todo comienza con la mansedumbre hacia Dios. Y esto nos lleva a examinarnos hoy a nosotros, cómo estamos delante de Dios. ¿Estoy siendo soberbio a su palabra? ¿Estoy haciendo caso a su palabra? ¿Estoy dejando que Dios me examine, que saque toda la corrupción que hay todavía en mi vida, en mi corazón? Tengo que comenzar desde ese punto, ser manso con Dios. Y en conclusión, la mansedumbre parte de un entendimiento correcto de nosotros mismos y ese entendimiento solo puede ser alcanzado cuando lo contemplamos a la luz del carácter santo de Dios, a la luz de la voluntad revelada en su palabra. En su palabra. Seremos mansos en la misma medida en que comprendamos nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, nuestra debilidad. Ahí vamos a ser mansos, nuestros pecados. Y amados hermanos, consideremos por un momento, ¿a dónde nos llevó ese razonamiento? De que yo puedo hacer todo con mi lógica y con mi fuerza. ¿A dónde me llevó? ¿A dónde me condujo? ¿Hacia dónde te condujo en tu vida el estar así todo el tiempo? El estar así. ¿Hacia dónde nos condujo ese razonamiento? ¿A dónde nos llevó esa lógica cuando no conocíamos a Dios? Pensemos por un momento. Y si tu corazón ha sido abierto, si tu entendimiento ha sido abierto, te has dado cuenta de tus limitaciones, te has dado cuenta de tus debilidades, de las debilidades que tenemos, nos hemos dado cuenta del pecado, entonces te has dado cuenta que tu carne no glorificada todavía es atraída hacia la maldad. Mi carne todavía no está glorificada. Hay una lucha con el pecado. Entonces siempre va a querer ser atraída hacia, como el chancho, hacia el barro, hacia el lodo. Entonces yo tengo que examinarme con Dios. ¿Cómo puedo todavía seguir confiando en mí mismo? ¿Confiamos en nosotros mismos? Sí, confiamos en nosotros mismos. Muchas veces. Y muchas veces nos equivocamos por confiar en nosotros mismos. Y otra vez, de vuelta, pero ahí está el Señor, abrazándonos, restaurándonos a sus hijos. ¿Cómo podemos decir eso? Dice Dios, pero yo digo otra cosa. Yo veo claramente lo que Dios dice en su palabra. Las exigencias, me tengo que despojar y vestir. Dios me dice esto, pero yo digo no, pero no lo quiero hacer, no lo voy a hacer ahora. Pero Dios me lo dice en su palabra. Voy a seguir no haciéndolo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
El hombre que es pobre de espíritu no hace eso, por eso debemos orar a Dios que nos dé una visión correcta de nosotros mismos, porque sin ella seremos soberbios y arrogantes. Nos vamos a volver soberbios y arrogantes. Nuestro corazón se va a endurecer y no vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Y saben algo? No hay un estado más miserable de aquel hombre a quien Dios abandona su propia suerte. Miserable, hermanos, miserable. Aquel hombre que Dios le dice, bien, hacé lo que a vos te parezca. Hacé lo que vos creas que es bueno. Hacelo. Como diríamos nosotros, rompete la cabeza. Hacelo. Y ese hombre vive lejos de Dios. Miserable, miserable. Pero Cristo dice acá que los mansos son bienaventurados. Y bienaventurados no solo porque heredarán la tierra, sino porque Dios ha prometido tener una comunión especial de intimidad con esos hombres y mujeres que conocen ese tipo de mansedumbre. Dios prometió que Él los iba a pastorear. Dios prometió que Él iba a tener esa intimidad. Y quiero terminar con esta cita de la palabra de Dios, que te la lleves a tu casa hoy y en nuestras camas podamos meditar. Isaías 66, del 1 al 2. Isaías capítulo 66, del 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Está claro? ¿A quién mira Dios? ¿A quién considera Dios? Pensémoslo eso siempre. Pobres en espíritu, que tiemblan ante su palabra. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa, hermanos, para los mansos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Siempre tu palabra es tan clara, Señor. No hay dudas de tu obra en nosotros. No hay duda de todo lo que tú has planeado y todo lo que tú quieres hacer con tu pueblo y con tus hijos. Señor, no hay duda de lo que tú haces en aquel hombre que reconoce su pecado y se acerca a ti y tú le salvas. Señor, no hay duda. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces de nosotros es la confusión de rostro. De nosotros, señores, son los problemas que tenemos. Señor, ayúdanos a examinarnos, ayúdanos a considerar que Tú mismo dices en tu palabra que vas a oír, Señor. Que tú vas a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante tu palabra. Señor, ayúdanos a ser mansos. Ayúdanos, Señor. Confiamos en tu obra y en que tú vas a seguir obrando en nosotros. Te damos gracias, Padre, por tus promesas, por tu cuidado, porque tenemos tu ayuda, Señor, y sabemos que tú no vas a despreciar a un corazón quebrantado, afligido. Tú no vas a despreciar a alguien que se acerca a ti en busca de ayuda. Señor, ayúdanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.